Si estás en una relación abusiva, tóxica, y te cuesta salir de ella, si ya has salido pero no eres capaz de volver a la normalidad en tu vida, es seguro que tu autoestima se ha visto afectada. Este 1 de diciembre comenzamos una nueva edición de mi taller de autoestima que te va a ayudar a dar un paso adelante y hacerle frente a esa difícil situación en la que te encuentras. Si quieres información, envíame un correo a antoniodevicente24@gmail.com. Estoy seguro de que te puedo ayudar. Cuando nos referimos a los narcisistas, siempre señalamos que a pesar de las apariencias, el narcisista tiene una autoestima baja. Por supuesto, esta percepción varía según el tipo de narcisista del que estemos hablando. Si es un narcisista grandioso, la mayoría de las personas afirmaría que tiene una alta autoestima. Si habláramos de un narcisista encubierto o vulnerable, concluiríamos que su autoestima es baja sin paliativos. Pero esto no es realmente así y ese es el tema del que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Quédate hasta el final para que entiendas de verdad cómo la autoestima condiciona la vida del narcisista. Existen diferentes tipos de autoestima, según si es alta o baja, estable o inestable. La autoestima es uno de los factores más relevantes para el bienestar personal y una clave para relacionarnos con el entorno que nos rodea de una manera positiva. Como los diferentes tipos de autoestima tienen sus peculiaridades, veamos en qué manera afecta esto a los narcisistas. Pese a que el concepto de autoestima ha sido uno de los más confusos, cuestionados y analizados a lo largo de la historia de la psicología, la mayoría de los expertos indican que se trata de un elemento que se halla de manera innata en cada individuo y que está después expuesta a múltiples modificaciones a lo largo de nuestra vida. La autoestima evoluciona y se desarrolla debido a la relación con el mundo y cambia constantemente ya que está ligada a la transformación de la sociedad. Diferentes contextos sociales y culturales corresponden con distintas percepciones sobre lo que consideramos que es una autoestima sana. La autoestima necesita ser alimentada de diferentes maneras, tanto por el individuo como por el entorno. Aunque las bases se construyen durante la infancia, la autoestima se va desarrollando en las diferentes etapas de la vida. Existen 4 factores relevantes que afectan a la autoestima y que son los siguientes. La historia de triunfos y la posición alcanzada a través del reconocimiento que los triunfos nos brindan. En segundo lugar, las áreas asociadas a los distintos triunfos, siempre y cuando sean significativos para la persona. En tercer lugar, el respeto, aceptación e interés que el individuo recibe de las personas que considera importantes en su vida. En cuarto lugar, el control y la defensa ante consecuencias e implicaciones negativas, es decir, la atribución interna o externa que hace la persona de los eventos negativos. A continuación te presento cuáles son los 4 tipos de autoestima que existen y sus características. Por un lado está la autoestima alta y estable. Las circunstancias externas y los acontecimientos de vida tienen poca influencia sobre la autoestima. Las personas con este tipo de autoestima se desenvuelven de manera abierta ya que no necesitan defender su imagen y se defiende sola. Además, la persona es capaz de defender su punto de vista sin desestabilizarse. En segundo lugar, la autoestima alta pero inestable. Las personas con este tipo de autoestima tienen una elevada autoestima pero son incapaces de mantenerla de una manera constante. Los contextos competitivos pueden tener un efecto desestabilizador. Responden con actitud crítica ante el fracaso, ya que estos son percibidos como amenazas. El individuo mostrará convicción al defender su punto de vista, pero no aceptará otros puntos de vista y tenderá a monopolizar la palabra en una discusión. La inestabilidad de la autoestima conduce a situar la autoestima como preocupación central y exige preservarla a cualquier precio y apelar a una actitud agresiva para promoverla o bien pasiva para protegerla. En tercer lugar, la autoestima baja y estable. En los casos en los que hay una autoestima baja y estable, los eventos externos, sean favorables o no,
no alteran la autoestima del sujeto que no se esfuerza por promover su imagen personal y se infravalora. Los individuos con este tipo de autoestima son indecisos y tienen un gran temor a equivocarse. Estas personas no defienden sus puntos de vista ya que la valoración de sí mismos es siempre negativa y creen que no están a la altura. Este tipo de autoestima es muy frecuente en personas con tendencias depresivas que a causa de su mentalidad pesimista no suelen percibir sus logros personales como tal, asumiendo que son fruto de la suerte o de la casualidad. En cuarto lugar, la autoestima baja e inestable. Las personas con este tipo de autoestima suelen ser sensibles e influenciables por eventos externos. En cuanto se enfrentan a un evento exitoso, su autoestima sube como la espuma, pero en cuanto termina la euforia del momento, su nivel de autoestima vuelve a bajar. Es decir, que este tipo de autoestima está definido por su falta de solidez y por la inestabilidad que presenta, lo cual hace que sea altamente sensible a todo tipo de eventos por irrelevantes que puedan parecer desde un punto de vista racional. Los narcisistas vulnerables encajan perfectamente en este grupo que se caracteriza, entre otras cosas, por tener una autoestima baja y muy dependiente de la opinión que perciben de los demás. Pero, ¿qué tipo de autoestima tendrían los narcisistas grandiosos que aparentan tener una fuerte autoestima? Existe un quinto tipo de autoestima que es la autoestima inflada. La persona con la autoestima inflada muestra una aparente gran seguridad en sí mismo, pero es incapaz de escuchar a los demás y mucho menos aceptar o reconocer un error. La percepción de sí mismos está tan inflada que se creen mejor que el resto. Cuando las cosas se complican, no reconocen los errores y enseguida culpan a los demás. Este tipo de actitud genera conductas negativas ya que no son capaces de hacer autocrítica y corregir los errores. En general, estos individuos menosprecian a los demás y adoptan un comportamiento hostil hacia ellos. Dominar y someter a otras personas los hace sentir poderosos. Como podemos ver, esa falsa imagen de la autoestima narcisista no es más que una autoestima inflada que deja a la vista su enorme inseguridad y su miedo a ser descubiertos y que se reconozca su incapacidad para relacionarse con otras personas. Cuando nos referimos a los narcisistas, siempre señalamos que a pesar de las apariencias, el narcisista tiene una autoestima baja. Por supuesto, esta percepción varía según el tipo de narcisista del que estemos hablando. Si es un narcisista grandioso, la mayoría de las personas afirmaría que tiene una alta autoestima. Si habláramos de un narcisista encubierto o vulnerable, concluiríamos que su autoestima es baja sin paliativos. Pero esto no es realmente así y ese es el tema del que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Quédate hasta el final para que entiendas de verdad cómo la autoestima condiciona la vida del narcisista. Existen diferentes tipos de autoestima, según si es alta o baja, estable o inestable.
La autoestima es uno de los factores más relevantes para el bienestar personal y una clave para relacionarnos con el entorno que nos rodea de una manera positiva. Como los diferentes tipos de autoestima tienen sus peculiaridades, veamos en qué manera afecta esto a los narcisistas. Pese a que el concepto de autoestima ha sido uno de los más confusos, cuestionados y analizados a lo largo de la historia de la psicología, la mayoría de los expertos indican que se trata de un elemento que se halla de manera innata en cada individuo y que está después expuesta a múltiples modificaciones a lo largo de nuestra vida. La autoestima evoluciona y se desarrolla debido a la relación con el mundo y cambia constantemente, ya que está ligada a la transformación de la sociedad. Diferentes contextos sociales y culturales corresponden con distintas percepciones sobre lo que consideramos que es una autoestima sana. La autoestima necesita ser alimentada. La autoestima necesita ser alimentada de diferentes maneras, tanto por el individuo como por el entorno. Aunque las bases se construyen durante la infancia, la autoestima se va desarrollando en las diferentes etapas de la vida. Existen 4 factores relevantes que afectan a la autoestima y que son los siguientes. La historia de triunfos y la posición alcanzada a través del reconocimiento que los triunfos nos brindan. En segundo lugar, las áreas asociadas a los distintos triunfos, siempre y cuando sean significativos para la persona. En tercer lugar, el respeto, aceptación e interés que el individuo recibe de las personas que considera importantes en su vida. En cuarto lugar, el control y la defensa ante consecuencias e implicaciones negativas, es decir, la atribución interna o externa que hace la persona de los eventos negativos. A continuación te presento cuáles son los 4 tipos de autoestima que existen y sus características. Por un lado está la autoestima alta y estable. Las circunstancias externas y los acontecimientos de vida tienen poca influencia sobre la autoestima. Las personas con este tipo de autoestima se desenvuelven de manera abierta, ya que no necesitan defender su imagen y se defiende sola. Además, la persona es capaz de defender su punto de vista sin desestabilizarse. En segundo lugar, la autoestima alta pero inestable. Las personas con este tipo de autoestima tienen una elevada autoestima, pero son incapaces de mantenerla de una manera constante. Los contextos competitivos pueden tener un efecto desestabilizador. Responden con actitud crítica ante el fracaso, ya que estos son percibidos como amenazas. El individuo mostrará convicción al defender su punto de vista, pero no aceptará otros puntos de vista y tenderá a monopolizar la palabra en una discusión. La inestabilidad de la autoestima conduce a situar la autoestima como preocupación central y exige preservarla a cualquier precio y apelar a una actitud agresiva para promoverla o bien pasiva para protegerla. En tercer lugar, la autoestima baja y estable. En los casos en los que hay una autoestima baja y estable, los eventos externos, sean favorables o no, no alteran la autoestima del sujeto, que no se esfuerza por promover su imagen personal y se infravalora. Los individuos con este tipo de autoestima son indecisos y tienen un gran temor a equivocarse. Estas personas no defienden sus puntos de vista, ya que la valoración de sí mismos es siempre negativa, creen que no están a la altura. Este tipo de autoestima es muy frecuente en personas con tendencias depresivas que, a causa de su mentalidad pesimista, no suelen percibir sus logros personales como tal, asumiendo que son fruto de la suerte o de la casualidad. En cuarto lugar, la autoestima baja e inestable. Las personas con este tipo de autoestima suelen ser sensibles e influenciables por eventos externos. En cuanto se enfrentan a un evento exitoso, su autoestima sube como la espuma. Pero en cuanto termina la euforia del momento, su nivel de autoestima vuelve a bajar. Es decir,
que este tipo de autoestima está definido por su falta de solidez y de estabilidad, por su falta de solidez y por la inestabilidad que presenta, lo cual hace que sea altamente sensible a todo tipo de eventos, por irrelevantes que puedan parecer desde un punto de vista racional. Los narcisistas vulnerables encajan perfectamente en este grupo, que se caracteriza, entre otras cosas, por tener una autoestima baja y muy dependiente de la opinión que perciben de los demás. Pero, ¿qué tipo de autoestima tendrían los narcisistas grandiosos que aparentan tener una fuerte autoestima? Existe un quinto tipo de autoestima, que es la autoestima inflada. La persona con la autoestima inflada muestra una aparente gran seguridad en sí mismo, pero es incapaz de escuchar a los demás y mucho menos aceptar o reconocer un error. La percepción de sí mismos está tan inflada que se creen mejor que el resto. Cuando las cosas se complican, no reconocen los errores y enseguida culpan a los demás. Este tipo de actitud genera conductas negativas que ya que no son capaces de hacer autocrítica y corregir los errores. En general, estos individuos menosprecian a los demás y adoptan un comportamiento hostil hacia ellos. Dominar y someter a otras personas los hace sentir poderosos. Como podemos ver, esa falsa imagen de la autoestima narcisista no es más que una autoestima inflada que deja a la vista su enorme inseguridad y su miedo a ser descubiertos, y que se reconozca su incapacidad para relacionarse con otras personas.
soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.